Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Eh, Mi nombre es Daniel Yáñez, soy docente de Duoc sede Alameda y les doy la más de las cordiales bienvenidas al ciclo de charlas Nuevas Tendencias en Topografía Digital, evento organizado por la carrera Técnico Topógrafo de Duoc sede Alameda. También vamos a agradecer a algunas de las empresas que nos han apoyado y han sido expositoras en este evento. BMP Renta, Microgeo Geomática, Hard Bronze, Geocom y por supuesto a la empresa que nos acompaña hoy día, que es la empresa GeoGlobal. Bien. En este momento ya contamos con 55 asistentes, ¿ya? Y estamos dando inicio a la cuarta sesión de nuestro ciclo de charlas. Daremos un espacio de preguntas al finalizar la exposición, ¿ya? Los invitamos a enviar sus consultas a través de nuestro chat. Ustedes lo van a ver al costado derecho de sus pantallas. ¿Bien? Es importante la participación de ustedes, por lo tanto, los insto a participar en el chat en la medida de que tengan la posibilidad de hacerlo, y de esa forma nosotros podremos, al final de la presentación, poder aclarar cualquiera de las inquietudes que a ustedes les puedan surgir. A continuación, voy a dejar con ustedes a Werner Ibáñez, de la empresa GeoGlobalty, con su ponencia Métodos de Medición Satelital, Sistemas de Posicionamiento Satelital, GNSS. Le voy a dar la palabra a don Werner Ibáñez en este momento. Adelante, don Werner. Muchas gracias, Daniel. También les doy la más cordial bienvenida a esta charla que principalmente tiene que ver con la tecnología geoespacial y todo lo que seguramente hemos conocido ya como GPS, pero hoy en día más bien como GNSS. Antes de comenzar, quiero dar la más cordial agradecimiento, un profundo agradecimiento al Duoc, especialmente en la sede de Alameda, por esta invitación y por este espacio que nos han otorgado para poder mostrar y para poder compartir todas las experiencias que nosotros de alguna otra manera tenemos respecto de la tecnología GNSS y en particular con el uso en topografía, porque no hay que recordar que la tecnología GNSS tiene un amplio rango, es bastante transversal, especialmente hoy en tiempo de pandemia. El GPS se está usando mucho para muchas maquinarias que están asistiendo a la gente con emergencia. Entonces, pero en este caso en particular vamos a hablar en topografía. Bien, vamos para dar inicio entonces. Solamente instarlos a que cualquier pregunta o incluso preguntas que relacionen GNSS con otras cosas que hayan visto, por favor, gustoso de poder recibirla y tratar de contestarla. Ojalá que no filtren ninguna pregunta y ojalá las presenten todas. Bien cordial. Bien, empezamos entonces. Vamos a dar un bagaje principal a todo lo que tiene que ver con unas definiciones, esto con objeto de poder botar algunos mitos que se han establecido respecto del acrónimo, si es GPS, si es GNSS, o es Beidou, o es tecnología satelital, etc. Vamos a dar unas breves definiciones, digamos, del sistema. Vamos a hablar un poco de la historia, porque últimamente han habido varias cosas que yo he escuchado y la historia tiene mucho más allá que el año 94, que es la fecha oficial en que se dio por inicio al servicio GPS. Hay mucha otra historia por atrás. Vamos a hablar de unas descripciones, de la información que proporciona. Vamos a hablar también del proceso de preparación específicamente para ustedes que son técnicos que van a estar asociados y van a estar trabajando y desarrollando actividades directas con este tipo de tecnologías y otras tecnologías también que se integran con esta. Y vamos a hablar también de un modelo de solución aplicado a la construcción y vamos a hablar de un caso real. Pero este caso real lo vamos a cambiar un poquito, no lo vamos a hablar en topografía, sino que lo vamos a hablar en una actividad cuya alimento de información de la topografía es directo, es decir, vamos a ver cómo la tecnología GNSS en el uso de topografía y además como un modelo de solución general de posicionamiento acarrea beneficios, principalmente en esta época en que nosotros de alguna otra manera
tenemos que aminorar los tiempos de exposición, etc. Bien, vamos a dar inicio entonces. Primero vamos a hablar un poco de las definiciones. Hasta el año 2000, yo diría que incluso 2002, 2003, hablábamos siempre de GPS, y de hecho hablamos siempre de GPS. Pero hablamos de GPS principalmente porque fue la primera tecnología de uso público que se utilizó para hacer el trabajo de navegación. De hecho, el GPS o como sistema de navegación satelital fue creado con el objeto de crear señales de tiempos para exámenes de electroencefalografía. No tiene nada que ver con GNSS, pero encontraron también que el principio de funcionamiento se parecía muchísimo al principio de funcionamiento que tiene la geodesia celestial, es decir, esta técnica que se utiliza en geodesia a partir de las observaciones de astros, que me permite poder posicionar eventualmente puntos en ciertas partes del globo terrestre y además también medir distancias sobre él. Entonces, aprovechando esta tecnología, se creó entonces este sistema. Y el acrónimo GNSS principalmente tiene que ver con todos aquellos sistemas que permiten la navegación mediante asistencia por satélite. Ese es el concepto GNSS. Por ende, hablamos de GPS, que correspondería a la constelación que tiene que ver con Estados Unidos, GLONASS, que tiene que ver con la constelación que viene de Rusia, Galileo, que tiene que ver con la Unión Europea, Beidou, que tiene que ver obviamente con China, y hay dos sistemas que son locales. O sea, solamente tienen un área de cobertura que corresponde al país. Es el QZSS, que tiene que ver con Japón, y el IRNSS, que tiene que ver con la India. Que obviamente receptores que llegan a esas áreas, y si son compatibles, también los pueden, de alguna u otra manera, pueden también utilizarlo como un método complementario. Pero principalmente el GNSS en el fondo es la determinación de puntos en la superficie terrestre. Ese es el objetivo del GNSS. Pero además también se ocupa para una señal de tiempo. ¿Eso por qué? Porque los relojes que se encuentran en los satélites son relojes de rubidio, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en la imagen una imagen, entre comillas, artística de toda la constelación que en este momento está activa. Ustedes pueden ver que es bastante compleja. Entonces, por eso que cada vez es más difícil viajar al espacio, porque la probabilidad de poder chocar en este momento con un satélite no es menor. Cada vez está siendo más difícil. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, tenemos que hablar un poquito de la historia. Como les decía anteriormente, el concepto del GNSS propiamente tal, o posicionamiento satelital, si lo que podemos llamar un nombre, surge a partir de la técnica, antigua técnica, que viene incluso de Aristarco, de histórico, bien atrás, de la observación celestial, como una manera o como una fuente de referencia para traducirla en una medición sobre la superficie terrestre. Sin embargo, en 1957 es la fecha o el año en que se comienza ya a surgir oficialmente la idea, a partir del Congreso de Toronto, el lanzamiento de satélites artificiales como elementos celestiales artificiales para apoyar la observación geodésica. Esa es la historia, ese es el origen. Por tanto, el año no es 93, es 1957. Ese es el origen con cual nace esta técnica GNSS, ¿de acuerdo? Que obviamente parte por GPS y luego comienza a transformarse a GNSS. Sin embargo, obviamente como todo origen, muchas veces lamentablemente sistemas por un origen en tema de la Marina de los Estados Unidos, ellos aparte crearon un sistema que se llama Transit. Y el Transit se creó y digamos, se oficializó en 1960 como un sistema de navegación satelital, pero asociada principalmente para la navegación marítima. Entonces fue diseñado de tal manera que su área de cobertura principalmente era marítima. Sin embargo, los geodestas ya con este sistema se dieron cuenta que este sistema de navegación asistido satelital era una muy buena herramienta, principalmente por el terremoto de Valdivia, porque una de las grandes herramientas que se utilizaron para medir los desplazamientos del terremoto de Valdivia fue el tránsito. Fue una de las pocas herramientas. Lamentablemente, obviamente,
por todo un tema terrestre, era muy difícil poder obtener mediciones geodésicas para cuantificar el movimiento tectónico que se produjo en el terremoto de Valdivia, que dicho sea de paso, es el terremoto más grande con mayor cantidad de energía conocida en la historia, por lo menos. Bueno, a partir de este tránsito, entonces, nosotros ya en el año, 78, se comienza por el lado de Estados Unidos a generar este concepto de navegación satelital, se comienza a trabajar, se comienza a rediseñar el sistema, ¿ya? Y se creó un acrónimo que se llama NAVSTAR. Y el NAVSTAR significa que es un sistema de navegación por tiempo y por medición de distancia. Ese es NAVSTAR, ¿ya? Y este NAVSTAR, a partir de ahí, se creó este acrónimo llamado GPS, que es un sistema de posicionamiento global. ¿Por qué? Porque es, obviamente, ocupa cobertura a todo el globo terrestre. Ahora es completo. Antiguamente, hasta el año 96 aproximadamente, todavía no tenía cobertura en los polos, pero eventualmente ya a partir del 95, 96, ya se empezaron a tener las primeras observaciones en los polos terrestres propiamente tal. En 1978 se considera el funcionamiento, se crea como los primeros satélites, los primeros datos que se empiezan a recibir, y luego se da origen y a un funcionamiento oficial a nivel global, oficialmente en 1994. Sin embargo, también es importante que esta tecnología de navegación global y posicionamiento tiene que partir con un marco de referencia. Ustedes que estudian topografía saben perfectamente que tenemos que tener ejes de referencia. Entonces, de la mano que comenzó la parte aeroespacial, de alguna manera, para poder crear estas plataformas aerotransportadas espaciales, también se empezó a crear por el lado o por el mundo geodésico un sistema de modelamiento terrestre llamado el World Geodetic Systems, o el más conocido como el WGS, y se empezaron a crear. El primero apareció en 1960, que fue el WGS que trabajó con Transit, y de ahí fue mejorado al 66, y en el 72 fue el primer modelo geodésico o modelo matemático terrestre para poder modelar eventualmente la Tierra, y más conocido el que nosotros tenemos en 1984. Eso, bueno, ya da para otro tema, pero principalmente nosotros podemos decir que al trabajar con WGS84 estamos trabajando dentro de este marco de referencia mundial que permite poder trabajar con GNSS, con GPS, ya visto y entendido el acrónimo. ¿De acuerdo? Bien, en la actualidad, ¿qué tenemos? Bueno, partimos obviamente con Transit, pero Transit era un sistema más local, más privado. Sin embargo, partimos con GPS. Ustedes pueden ver ahí algunos datos principales, de cada constelación. Luego partimos con GLONASS. Yo diría que GLONASS empezó a trabajar, a nivel global, dando datos efectivos para nosotros entre el 2000 y 2001 aproximadamente, por ahí, ¿ya? Ahora tenemos Beidou y tenemos Galileo. Aquí una cosa bien interesante, porque Beidou fue el último sistema en oficializarse como sistema, como parte de esta constelación GNSS global. Sin embargo, hace 2 días atrás fue lanzado el último satélite BDS, y el sistema Beidou, en estricto rigor, está ahora más completo que Galileo incluso, que es un sistema que tiene mucho más historia, ¿no? Pero que sabemos con todo este tema de la Unión Europea, de alguna otra manera ha retrasado ese proyecto. Pero en este momento, si uno enciende un GPS, o un receptor GPS, o un receptor GNSS, que tiene capacidad de poder seguir todas las constelaciones, uno puede tener visión y visual o acceso o disponibilidad de los 4 sistemas. Ahí tenemos GLONASS, bueno, ahí un poquito la descripción de las constelaciones. Tenemos Beidou, tenemos Galileo, y también tenemos, el sistema de India, que se llama el NIRNS, o NAVIC también le llaman, ¿ya? Y el otro es el Quasi-Zenith Satellite Systems, que dice Zenith, ¿y por qué? Porque está situado por sobre Japón directamente, ¿de acuerdo? Pero eso es un sistema completamente local, ¿ya? Bien, definido entonces, y ya teniendo claro qué es lo que significa GNSS, qué es lo que es GPS, quizás la pregunta que haya por responder, ¿cuál sería el término correcto? El término correcto sería GNSS. Pero si hay alguien que habla, yo tengo un GPS, él ya deberá entender que es un receptor y un equipamiento que solamente sigue GPS, lo cual no es incorrecto, pero estaría un poco limitado en su capacidad de poder navegar en situaciones
complejas, por ejemplo, bajo los árboles, entre edificios, etc. Bien, vamos a hablar ahora entonces de la descripción del sistema y cómo se conforma este sistema, ¿ya? Bueno, la descripción del sistema básicamente se compone de tres segmentos. Uno es el segmento espacial, que como ustedes pueden ver corresponden a todos los elementos que están obviamente orbitando en el espacio. Hay otro segmento que es el segmento de control, que normalmente uno no lo conoce, pero para información topográfica es muy importante porque ellos nos proveen de ciertas informaciones que nos permitiría incluso poder calcular posicionamientos submétricos, ¿ya? Perdón, submilimétricos. Y después tenemos el segmento del usuario que corresponde obviamente a ustedes y a nosotros, que nosotros utilizamos, ya sea la información para poder posicionar, para poder levantar, para poder navegar, para poder controlar, etc. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos una gráfica, básicamente un poco de la funcionalidad de cada segmento. Vamos a ir analizando brevemente cada uno. Bueno, básicamente el segmento espacial se ve reflejado en los satélites, básicamente en todas sus constelaciones, y principalmente lo importante es saber de esto, que hay algunas constelaciones que son doble frecuencia, porque emiten dos frecuencias, y hay otras que son triple frecuencias. ¿Por qué es tan importante esa triple frecuencia? Porque me permite alargar la distancia, me permite poder medir mayores distancias, por ejemplo con Beidou. Por eso es tan importante Beidou en este momento. Bueno, ahí tenemos una gráfica que principalmente muestra los planos orbitales, la cantidad de satélites, las altitudes aproximadas de cada constelación, y estas son las tres que prácticamente, bueno, aquí Beidou todavía falta un poco, pero las que están a este momento otorgando información útil para nosotros. Beidou se supone que a final de año ya debería empezar a entregar información útil. Para ellos ya está, y para Europa también. Pero para nuestra latitud, llámese Sudamérica hacia el cono, recién a final de año podríamos tener ya posicionamiento puro con Beidou. Ahí tenemos un estado actual, se dan cuenta todas las constelaciones que tenemos. Fíjense que hay unas incluso que están transmitiendo 4 frecuencias, pero hay algunas que son privadas. Fíjense la cantidad de satélites. Fíjense que como GPS, que fue el original, y comparen con Galileo, que tiene 30. ¿De acuerdo? Y ahí tienen la cantidad de operativos. Ahora, fíjense que la cantidad de satélites GPS es menor que los satélites operativos. Es porque Estados Unidos también ha ido enviando satélites y ha ido sacando otros de servicio, y hay otros que son de backup. ¿Ok? Pero eso es más o menos una foto de lo que hoy tenemos. Por eso que cuando encendemos un receptor y ese receptor tiene GNSS, al menos deberíamos tener 10 satélites. El 100% de observación, al menos. Bueno, después tenemos el segmento control. El segmento control básicamente son una serie de estaciones que están alrededor del globo, que van monitoreando el funcionamiento de cada satélite, van eventualmente también analizando la información que envían, especialmente hoy que hay muchos efectos de interferencia y hay muchos efectos de anti-spoofing con respecto a las señales satelitales. Solamente una anécdota, en Groenlandia, por ejemplo, es muy difícil poder navegar porque Groenlandia oficialmente no admite GNSS para poder navegar. Así que son situaciones que eventualmente hay que ir monitoreando, pero obviamente casi en el 99% del globo uno podría navegar eventualmente. Bueno, como les decía, el segmento de control principalmente va hablando de correcciones de órbitas, observaciones, pero para el mundo topográfico lo más importante son las informaciones que voy recibiendo del GPS y que de alguna otra manera me permiten a mí poder calcular el posicionamiento. Si no existiese este segmento de control, es muy difícil poder asegurar que el posicionamiento que yo estoy calculando es preciso y exacto, ¿de acuerdo? Por tanto, este segmento es importante. Para los geodestas es más importante porque cada cierto tiempo ellos generan algunas informaciones adicionales que, fruto después de otros procesamientos, yo puedo bajar incluso eventualmente la precisión del punto, incluso hasta niveles submilimétricos. Bueno, en el segmento del usuario, que correspondería al lado a nosotros, ahí yo hice una pequeña subdivisión, ¿ya?, para poder entrar en detalle ya y en más un poco en el funcionamiento de estos sistemas. En esta imagen nosotros podemos ver principalmente los tres elementos que nosotros utilizamos o que necesitamos como topógrafos para poder eventualmente utilizar esta tecnología para poder posicionar algún objeto en el globo terrestre. Primero es el receptor, el controlador que me permite poder conversar con el receptor, y obviamente los elementos accesorios del cual obviamente no voy a hablar porque ustedes ya
me imagino tendrán esa información. Pero desde el punto de vista receptor, nosotros podemos ver que existen tres tipos de equipamientos. Uno es un receptor navegador GPS común y silvestre, que incluso podría ser hasta su celular, cuyo objetivo principal es navegar, es decir, saber dónde estoy, para dónde voy, cómo voy a llegar, dónde voy a llegar, a qué hora voy a llegar. Luego están los receptores, si se podría decir, un poco más de mayor volumen de información, de más alta gama, en donde hay dos familias. Hay un receptor integrado, en donde la unidad de teclado, la unidad de batería, la unidad de antena, todo viene en una sola unidad. Y después también está el receptor antena, que son para aplicaciones más específicas, como por ejemplo lo que está poniendo en marcha en este momento la sede de Alameda, el DUOC, que es una estación de referencia que les va a permitir a ustedes conectarse a ella para saber de alguna otra manera y podéis posicionar a nivel centimétrico cualquier móvil que esté en un radio de 70, 80 kilómetros aproximadamente. Va a ser su estación base, o sea, ustedes se van a tener que amarrar a ella para sus trabajos, etc. Bueno, como decía, principalmente los navegadores, muchos son GPS solamente, hay otros GPS y GLONASS, como los Garmin, por ejemplo, que estoy mostrando acá, y principalmente son los receptores que al menos reciben o tienen la capacidad de recibir información para, como lo dije, poder saber dónde estoy, cómo voy, dónde voy, a dónde quiero llegar, etc. Son principalmente equipos para navegación, eso principalmente, que también obviamente lo puede tener su celular y lo puede tener cualquier equipo de navegación que tenga al menos un chip de satélite, perdón, de GPS. Después tenemos ya los GPS, como dijimos, de más alta gama, en donde tenemos, por ejemplo, ahí, en la parte de arriba, ¿no es cierto?, tenemos la unidad que viene todo en uno, si dan cuenta, elemento de antena, elemento de radio, elemento de carcasa, elemento de teclado y elemento de batería. Todo esto en uno solo. Esto le llaman, lo que hace un tiempo se llamaba todo en uno, ¿no? Y la comunicación, obviamente, todo esto es por Bluetooth. Y abajo tenemos la unidad, que es mucho más inteligente, que no solamente, si se dan cuenta, en la parte de atrás del equipo puede interfaciar con el usuario a nivel de navegación. Hay muchos otros equipos, por ejemplo, como estos, que generan señales de tiempo para poder coordinar cortes de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? De hecho, el eje de coordinación o la CPU de coordinación temporal para un corte de energía es exactamente el GPS, porque el tiempo UTC es el tiempo más preciso y es exactamente el mismo en todo el globo terrestre. Luego tenemos el elemento antena, y si se dan cuenta hay distintos tipos de antenas. La antena que, por ejemplo, ustedes van a tener es de esta característica, que es una antena que permite, de alguna manera, anular cualquier tipo de fuente de interferencia por rebote o fuera de frecuencia, e incluso viene con un globo, de manera tal de que ningún pájaro pueda pararse ahí, porque si se para un pájaro, por ejemplo, en esta, obviamente perdemos satélite, porque es una obstrucción, ¿de acuerdo? Y este trabajo se utiliza para, eventualmente, trabajos topográficos. Después, si se recuerdan, en la gráfica anterior tenemos la unidad controladora. Bueno, la unidad controladora principalmente hay dos estilos. Hay una que se maneja en Windows Mobile y otra en Android. Para ello hay varias aplicaciones que ustedes pueden, me imagino, ya ahí investigar, como Carson, como PhilGenius, etc. Pero hay otros fabricantes cuyas controladoras son propietarias y los programas que permiten manejar el receptor, programarlo, un trabajo, un código, etc., son más propietarios. En mi caso y en mi opinión particular, nosotros preferimos, por ejemplo, utilizar unidades controladoras que son compatibles, porque eventualmente, y con todo este concepto de la integración, tener un receptor asociado solamente a un tipo de información propietaria es simplemente limitar la capacidad del equipo, ¿de acuerdo? Pero, a pesar de todo esto, y nosotros también tenemos una aplicación, y muestro aquí un celular, porque el celular, con la capacidad de smartphone, también puede ser una unidad controladora. Y esto es muy interesante porque hace muy poco tiempo la fábrica que representamos nosotros sacó una nueva versión para Android. Nosotros esta versión de Android la teníamos hace 5 años ya. Pero esta versión de Android, de alguna otra manera, no solamente me va a permitir a mí poder manejar el receptor, sino de alguna otra manera nosotros como entidad fabricante, como entidad desarrolladora, vamos a poder examinar desde la oficina lo que está pasando con el equipo. O sea, de alguna otra manera el receptor va a estar comunicado con algún centro técnico de asistencia. Y eso eventualmente asociado a su smartphone. Entonces no va a necesitar tener unidades controladoras adicionales. Incluso, bueno, esto es más, para algunos puede que no les guste mucho, pero incluso un administrador va a poder ver
qué es lo que está haciendo un receptor, si está trabajando, si no está trabajando, si está conectado, si no está conectado, si incluso si está grabando composición con una precisión que a mí me interesa, etc. ¿De acuerdo? Bueno, esto básicamente tiene que ver con la posibilidad de nosotros de seguir esta tendencia del Internet de las cosas. Esta es nuestra respuesta a eso. ¿Por qué respuesta? Porque de alguna u otra manera esta aplicación también puede ser usada como una aplicación que no sé si lo han escuchado, pero se llama Mock Location. El Mock Location lo que hace es que el GPS reemplace el GPS que está dentro del celular y entonces cualquier aplicación que se monte por sobre el Android, llámese Esri, llámese QGIS móvil, pueden utilizar la coordenada fija de alta precisión del GPS como una unidad de posicionamiento. Entonces, imagínense ustedes puedan de alguna otra manera poder levantar sistemas de información geográfico, cartográfico, etcétera, pero con una precisión centimétrica. Esto le da mucha validez a ese tipo de sistemas por el grado de precisión que pueden ocurrir. Pero esto se hace porque la aplicación y el receptor es abierto. De hecho, nosotros hemos definido este receptor como un receptor de código abierto. Yo puedo conversar con él. Yo lo puedo programar con él mediante hay una serie de instrucciones tipo hiperterminales, es decir, como comando ASCII, que yo puedo decirle que se apague, se encienda, grabe, no grabe, transmita, etc. Bien, dicho esto, entonces, a grosso modo, el principio de funcionamiento del equipo y de este sistema. Esto trabaja con satélites, definitivamente, pero nosotros no nos comunicamos con satélites. Esto es lo primero que hay, el mito que hay que borrar. El receptor no emite nada. El receptor, como lo dice su nombre, recibe señales que permanentemente se están transmitiendo al globo terrestre. Por eso hablamos siempre de receptor y no de transceptor, una unidad que transmite y recibe. Esto solo recibe. En el caso del receptor GPS, solo recibe. Entonces, en este caso en particular, ustedes pueden ver que una posición en el globo terrestre se desea conocer. Entonces, el sistema básicamente lo que hace es establecer 3 esferas, ¿ya? De manera tal de que cada satélite correspondería al centro de la esfera, y si ustedes se recuerdan de geometría analítica, al intersectar 3 esferas, el punto de intersección es un punto que uno debería estar en la superficie del globo y otro muy lejano que obviamente por razones obvias no se considera. Entonces, esta intersección que ustedes ven acá correspondería al posicionamiento. Entonces, básicamente, el receptor, ¿qué necesita para hacer este cálculo matemático? Necesita la posición de cada satélite y necesita medir estas distancias, ¿de acuerdo? Eso básicamente, o necesita al menos determinarlas. Entonces, básicamente, si nosotros nos concentramos en una observación propiamente tal, ustedes pueden ver que el receptor está puesto aquí en el globo, está recibiendo la información y básicamente utiliza técnicas electrónicas de manera tal de poder determinar esta distancia. Esto, señores, es la clave de la observación de posicionamiento asistido por GNSS, determinar la distancia. Una forma, como lo hacen los navegadores, es por tiempo de viaje. Él recibe un código que viene del satélite, él genera otro, y se da cuenta que un código llega más retrasado que el otro, y eso es por este tiempo de viaje. Y a partir de este tiempo de viaje versus velocidad de la luz y distancia, yo puedo determinar lo que se llama una distancia primaria o también lo que le llaman la pseudodistancia. Luego, por cálculos matemáticos un poquito más refinados, yo puedo determinar esta distancia con mayor precisión y por ende la coordenada que yo obtengo acá es de mayor precisión. Pero en general, y como principio básico, yo necesito sí o sí determinar esta distancia. Y aquí otro mito, el GPS no mide la distancia, la calcula, ¿de acuerdo? O sea, todo el proceso de determinación de posición es a partir de cálculo. El GPS determina la posición y una vez obtenida la posición, él puede medir. Pero él no mide distancias al satélite por nada, al contrario, las determina, las calcula. Y una vez calculada, calcula su posición y eventualmente puede ejecutar todas las mediciones que posteriormente ustedes necesitan. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos una gráfica con un cuarto satélite porque necesito también una información de un cuarto satélite para poder determinar los errores del reloj de mi receptor, que no son de rubidio.
Entonces, en la ecuación agregan esta incertidumbre del reloj, un poquito como una ecuación, y por ende agregan un cuarto satélite. Pero el principio de funcionamiento, ¿qué me entrega? Me entrega el posicionamiento de donde yo estoy parado, y por ende, como yo tengo donde estoy parado más el marco de referencia, yo entonces ya puedo hacer topografía, principalmente. Ahora, este principio de funcionamiento que ustedes ven acá, tal como está aquí, tiene una precisión que más o menos bordea de 5 a 10 metros. Hay receptores que pueden, incluso son de 1 a 2 metros, pero en general son posiciones métricas. Y este posicionamiento, solo, tal como está aquí, se llama posicionamiento autónomo. Por ende, todos los navegadores que ustedes tienen, ya sean sus celulares, ya sean como equipos de navegadores profesionales, etcétera, son equipos métricos, no son equipos submétricos. Ese es otro mito que hay que volver, que son equipos métricos. O sea, yo al menos, ¿qué significa un metro, entre paréntesis? Significa que si yo navego, al menos voy a llegar al número del frente de la casa que yo necesito llegar. Probablemente a lo mejor llegue un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero voy a llegar a la dirección. Por eso que los GPS que están en los celulares muchas veces son tan o más precisos que los mismos navegadores. Sin embargo, y a partir de todo esto, tenemos ciertos efectos que nos, de alguna otra manera, nos afectan esta precisión, porque uno podría pensar que 5 o 10 metros no es suficiente para mí. Entonces, tenemos 4 efectos que ustedes pueden ver ahí, que principalmente es la atmósfera, es lo que nos molesta, ¿ya? Y podemos ver de alguna otra manera que para poder de alguna otra manera llegar a precisiones mayores, nosotros necesitamos disminuir estos efectos. ¿Cómo se hace? Se hace de esta manera. Es decir, ocupando lo que se llama el posicionamiento diferencial. ¿Qué significa esto? Significa que un receptor está puesto en un punto conocido como base. Este punto como base, como ya sabe dónde está y a la vez está calculando el posicionamiento segundo a segundo, determina un error. Y este error se lo transmite a un receptor que está por conocer. Y este receptor que recibe esa información de la base, toma esta información, corrige su propio posicionamiento y entonces entrega una posición conocida. Esto es posicionamiento diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque hay un vector y hay una diferencia de una posición móvil respecto de una base. Este método es el que obviamente más utilizamos nosotros en topografía y uno podría llegar a tener precisión esperada de entre 1 a 3 milímetros y 2 a 3 centímetros. Bien, conocido entonces y ya teniendo claro cuáles son los escenarios, vamos a salir al campo en forma simulada y nos vamos a preparar una misión y vamos a saber qué tenemos que tener en cuenta como topógrafo para poder medir con esto. Primero, obviamente, tenemos que ver el hardware. El hardware principalmente tenemos una unidad controladora, una unidad de energía y tenemos la unidad receptora. Hay algunos en que, por ejemplo, la unidad controladora puede ser independiente, o su celular, o toda la unidad de control está en el mismo receptor. En otras unidades, la unidad receptora con la antena es una sola, como ya lo vimos anteriormente. La unidad de medida puede ser la misma memoria interna de la controladora, o una unidad de memoria frente al receptor. Principalmente son todos estos elementos que el usuario tiene que obviamente tener en consideración. Obviamente también las baterías, porque topografía no voy a estar siempre haciendo en un punto cercano para poder cargar, sino que también debería tener la posibilidad, por ejemplo, de poder quizás cargar baterías o alimentar con paneles solares, dependiendo del grado extremo de localización desde donde yo voy a hacer el levantamiento. Bueno, dicho esto, entonces tenemos aquí una gráfica de todos los elementos que de alguna otra manera, por ejemplo, tendría que tener listos para poder trabajar. Fíjense, base nivelante, trípodes, elementos de medición de altura, medios de transporte, gráficas, unidades, etc. Si se dan cuenta, en esta configuración de terreno se parece mucho a una base, porque obviamente esto va a estar fijo en un trípode, esto no lo va a estar moviendo, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden darse cuenta que como topógrafos que van a terreno, hay muchos elementos que ustedes tienen que preocuparse, baterías, memorias, controladores, el cablerío, etc. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, hay una base que está montada con una unidad de radio, ¿de acuerdo? Para transmitir esas correcciones que anteriormente hablamos. Entonces ustedes pueden ver que hay más cantidad de accesorios, por ende que es muy importante que ustedes tengan probablemente, así como lo hacen con los drones, ¿verdad? Es tener un checklist para saber exactamente todos los elementos que nosotros tenemos que tener en campo para poder montar una base de este estilo.
Si se dan cuenta, una de las grandes cosas que nosotros tenemos aquí como problema son los cables, que muchas veces podemos o dañarlos, o tropezarnos para un accidente, o simplemente olvidarnos. Por eso que ha cobrado mucha fuerza aquellas unidades que se pueden alimentar o pueden comunicarse vía Bluetooth. Como en este caso, bueno, aquí está como antena porque hay una unidad de batería. Pero si no estuviese esta unidad de batería, no estaría este cable y la unidad de control se comunicaría por Bluetooth. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un móvil, ¿de acuerdo? Que seguramente ustedes ya, algunos de ustedes lo han ocupado ahí en el instituto, ¿verdad? Donde la unidad de control se comunica completamente con la unidad de recepción, ¿de acuerdo? Aquí hay diferencias entre los fabricantes. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un receptor cuyo nivel de inteligencia está la mayoría puesta en el receptor. Entonces, no necesito tener una unidad controladora específica para poder controlar. Como les dije, puede ser su propio celular, directamente. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden darse cuenta que aquí, para estas configuraciones, mucho menos la cantidad de accesorios y por ende el peso de transporte que ustedes necesitan poder llegar a terreno para poder medir. Bueno, otra cosa también, bueno, probablemente ahora ya no es tan importante, pero sí vale la pena mencionarlo, que es la disponibilidad de satélites. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en la ciudad, probablemente no me preocupe mucho de esto, porque voy a tener al menos entre 12 y 15 satélites como mínimo. Pero si voy a medir, por ejemplo, en minería, o voy a medir una situación boscosa, o donde hay un cañón, etcétera, donde de alguna manera tenga obstrucciones de mi visión celestial, la disponibilidad de satélites es un punto importante. Por ejemplo, es una captura digamos, hasta antes digamos, de hacer las pruebas iniciales. Esta es una fotografía de la estación de referencia, ya que está ahí en el Corse, en Alameda, ¿no? Incluso yo me remarqué ahí, fíjense que en todo momento tuvimos un satélite chino metido por medio. Pero al menos, si se dan cuenta, aquí teníamos una buena cantidad de satélites. Aquí, principalmente sobre un grado de 10, teníamos sobre 15 satélites, ¿ya? O sea, ustedes van a tener 15 satélites para, de alguna otra manera, disponibles, como mínimo. Y más aún, como está en el techo, en la parte de arriba del edificio, mucho más todavía van a tener. Bien, entonces, a partir de este escenario de medición, tenemos modos de medición. ¿Por qué modos de medición? Porque hay distintos escenarios, distancias, cuáles son los tipos de información, precisiones que necesito, el objetivo, el uso, etc. Bueno, el más clásico se llama estático. Básicamente el estático es un método de medición el cual ustedes están una cierta cantidad de tiempo en los puntos conocidos y por conocer, y posteriormente estos datos que son registrados en campo se postprocesan en una herramienta de procesamiento que puede ser del fabricante o aquellas herramientas libres que muchas veces hay disponibles. Este escenario estático normalmente se utiliza para poder arrastrar o para poder vincular puntos. Por ejemplo, yo quiero llevar un punto IGM o del Ministerio de Bienes Nacionales a una zona donde no hay nada y establecer un marco de referencia para un proyecto de construcción, etc. Normalmente los tiempos de observación son sobre 1 hora y se ocupan estos métodos para distancias ya más largas, o sea, sobre 30 kilómetros, incluso sobre 50, 60 kilómetros. Y sus precisiones son de 1 a 3 milímetros, ¿de acuerdo? Por eso es que se ocupan para poder vincular, para poder arrastrar lo que nosotros hacemos en una poligonal. Bueno, esto es simplemente una pura sesión de medición y arrastro el punto y lo vinculo. Luego tenemos el estático rápido, exactamente igual, GPS diferencial, receptor móvil, en donde la diferencia con respecto al estático clásico son los tiempos de observación. Normalmente son menos de 1 hora, las distancias obviamente también son menores, estamos hablando de menos de 20 kilómetros, y las precisiones, si se dan cuenta, son un poquito peores, de 3 a 5 milímetros. También se utiliza, pero más normalmente está asociado a poligonales GPS. Luego tenemos el método cinemáticos. Método cinemático quiere decir que uno de los receptores, en este caso un móvil, puede estar en una zona en donde, o en una necesidad donde yo estoy casi en permanentemente movimiento, o pseudo movimiento, es decir, me voy moviendo, me detengo un par de segundos, mido, me muevo, etc. ¿De acuerdo? Este proceso obviamente tiene menos distancia, ¿ya? Y a veces se utiliza para cuando no tengo muy buenos accesos en el lado del móvil, pero sí en la base. Y sus precisiones son bastante buenas. Si se dan cuenta, estamos hablando de precisiones subcentimétricas. Este método es muy bueno, pero tiene su en contra en que la observación, la disponibilidad de satélites tiene que ser muy estable, si no, no funciona muy bien. Y bueno,
finalmente todo esto tenemos el método de medición RTK, en donde tenemos una base, y se acuerdan de las correcciones. Bueno, en este caso las correcciones son transmitidas derechamente al móvil, y el móvil va corrigiendo segundo a segundo, y yo puedo entonces tener las mismas precisiones que tengo aquí en postproceso, las tengo pero en tiempo real. Entonces se convertiría casi en un posicionador ahí en el momento, por decirlo de una manera, que es lo que nosotros conocemos como posicionamiento RTK, ¿de acuerdo? Y obviamente se pueden dar cuenta que el uso sí, ya esto no nos interesa más, porque como yo tengo ya la posición en ese momento, tengo entonces el levantamiento, replanteo, etcétera, incluso hasta levantamientos batimétricos, ¿de acuerdo? Bien, como último tema, sé que estoy medio pasadito, pero quisiera hablarles sobre su modelo de solución. Bueno, este modelo de solución que nosotros de alguna otra manera dejamos caer aquí, principalmente por el perfil de construcción que tienen ustedes, en este cuadro mostramos principalmente las funcionalidades principales que pueden tener como topógrafos, en donde están los niveladores, principalmente, o también están los posicionadores, donde están los levantadores, donde incluso puede haber un topógrafo que a lo mejor está controlando eventualmente algún tipo de loteo, algún tipo de movimiento de tierra, o cálculo de movimiento de tierra, etc. Incluso asistiendo a maquinaria y movimiento de tierra, ¿de acuerdo? Bueno, este modelo de solución que nosotros planteamos básicamente se basa en el RTK, porque el RTK principalmente, como ya lo vimos, nosotros tenemos el posicionamiento preciso en todo momento, o sea, todo momento un elemento cualquiera, llámese un topógrafo, llámese una maquinaria, está siendo posicionada a nivel centimétrica. Por tanto, yo podría eventualmente, de todos estos tipos de mediciones, saber todo en todo momento en qué lugar me encuentro y cómo me encuentro respecto de algún tipo de diseño. Si nosotros lo llevamos entonces a un modelo global, se pueden dar cuenta en esta gráfica que yo puedo ocupar y puedo integrar entonces mi tecnología GPS en todas las tareas de la construcción. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, un señor que está eventualmente apoyando, ¿no es cierto?, las labores de excavación. Otro señor, por ejemplo, acá, que está apoyando las labores de pavimentación. Y otro señor también que aquí paralelamente puede estar apoyando, por ejemplo, las labores digamos, de nivelaciones con una motoniveladora, ¿de acuerdo? Y también incluso estos mismos receptores pueden ser posicionados en las máquinas de manera tal de que la máquina por sí sola también esté controlada por GPS. Es decir, nosotros podemos, si se dan cuenta en un modelo de solución global que ya actualmente está trabajando en Chile, ¿de acuerdo?, poder trabajar bajo un puro modelo, y ahora con este obviamente concepto BIM, nosotros podemos tener entonces una unificación de todos los elementos que de alguna otra manera me generan la construcción de cierta geometría de diseño. Llámese una construcción, digamos, de edificio, o llámese una construcción de carretera, etc. Esta es una gráfica obtenida de una modelación de cómo trabajaba la construcción ahí en Walmart, pasado de San Bernardo. Hace un tiempo atrás se dio harto a conocer por otras cosas, pero principalmente toda la maquinaria que ellos trabajaban era controlada por GPS. Entonces, una cosa como topógrafo importante es que, como tenemos un solo sistema de medición, tenemos un solo marco de referencia, por tanto, eliminamos inmediatamente los errores por mala interpretación de un modelo o de un dato. ¿Por qué? Porque el GPS es el que alimenta el dato, y él calcula bajo el mismo marco de referencia. Entonces, toda maquinaria, todo método de medición es medido bajo el mismo marco de referencia, y anulamos inmediatamente los problemas por diferencia en sistema de coordenadas o modelo de diseño. Aquí tenemos otro caso de un modelo de solución donde se ocupan por pilotes. Estos pilotes, por ejemplo, que se utilizan para poder soportar los paneles solares, ya en principio había un problema principalmente lo que tenía que ver con la profundidad del pilote y su posición 2D. Bueno, esta es una solución desarrollada específicamente con un software específico para poder posicionar pilotes en una profundidad y en una posición 2D, ¿de acuerdo? Aquí un caso real. Esto fue tomado de los casos que se manejaron en la ampliación del aeropuerto. La idea de este ensayo fue principalmente evaluar qué significa en términos de costo, en términos de mantenimiento, de una motoniveladora específicamente diseñada para controlar plataformas
de carreteo de aeronáutica. Ustedes entenderán que eso son plataformas cuya precisión son de menos de 1 centímetro. Estamos hablando de 5 a 8 milímetros, no más que eso, ¿ya? Vemos que con el ojo humano definitivamente era muy difícil. Entonces, las primeras pasadas de esta motoniveladora se controlaron por GPS. Si se dan cuenta, los puntos, estos dos puntos rojos que están ahí, con esos mástiles que ustedes pueden ver acá, son solidarios con 2 antenas GPS, y entonces en todo momento el tornamesa, ¿no es cierto?, y la pala de la motoniveladora tenía el azimut, y por otro lado también la profundidad y la inclinación en el caso de algún tipo de inclinación. Principalmente el estudio era la productividad. Ahí se ve una plataforma de prueba y tenemos el diseño en formato LAN XML o DXF, AutoCAD, como quieran llamarle, de la plataforma que era necesaria poder diseñar. Y la idea era ver qué pasaba con este sistema y también evaluar si el operador era capaz de poder independizarse del topógrafo a efectos de poder él de alguna otra manera disminuir los tiempos de exposición. Porque ustedes pueden decirme a mí, claro, me están sacando del campo, me están sacando del trabajo, pero la exposición en términos de seguridad era un tema complejo en el aeropuerto, más aún si nosotros pensamos que todo esto luego iba a ser una zona de carreteo de aviones. Bueno, se hicieron las pruebas acá y se midieron los tiempos en varias instancias. Primero, por ejemplo, una instancia de preparación, ¿no es cierto?, para que la motoniveladora pudiera generar una pasada. En el caso de un topógrafo, por ejemplo, registrando a 3 puntos de control que él tenía, se demoró 1 minuto en recién poder decir que ya la motoniveladora pudiese comenzar a hacer una pasada. En el caso del GPS, se demoró 3 segundos de estar fijo y comenzó inmediatamente. O sea, ya tenemos 1 minuto de diferencia. Cuando se hicieron las pasadas, dado que cada pasada tenía que ser chequeada por el topógrafo, ¿no es cierto?, 17 pasadas de la motoniveladora, en conjunto con el uso del topógrafo en estaciones totales, 17 pasadas se demoraron 32 minutos, ¿de acuerdo? Sin embargo, acá, en este caso, en que la motoniveladora era asistido por GPS, 62 pasadas, es decir, toda la plataforma se demoró aproximadamente, bueno, aquí, perdón, estamos hablando de minutos. Es 1 minuto 49 segundos. Aquí 17 es 32 segundos y aquí 62, 1 minuto. ¿De acuerdo? O sea, podemos ver inmediatamente que hay una clara ganancia en términos de tiempo, exposición al usuario, ¿de acuerdo? Y obviamente el tiempo en el tiempo de marcha, porque si nosotros sumamos acá 51 más 32, pasamos el minuto solamente en preparaciones. Entonces, eventualmente el usuario era, obviamente, el uso de la tecnología GNSS, en este caso en particular, sí mejoró el rendimiento. Luego se hicieron algunos estudios, ¿ya? Y se dieron cuenta, por ejemplo, que el sistema también fue mucho más preciso, porque en la comparación del método tradicional versus el método con sistema automatizado, el 86% de las superficies niveladas, ¿ya?, con sistema GPS, se alcanzaron precisiones de más o menos 3 centímetros. En este otro caso, fueron solamente el 35%. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene que volver una pasada, tiene que nuevamente la motoniveladora pasar para volver a recuperar el plano que busco. Y acá, fíjense, la motoniveladora. La motoniveladora, en el mismo tiempo, el 45% de las pasadas, se encontró que la superficie estaba dentro de las especificaciones. Mientras que acá, con GNSS, el 98% de las pasadas fueron con el cumplimiento de las precisiones. Entonces podemos dar cuenta que, obviamente, los tiempos, digamos, de trabajo son mucho menores, ¿no es cierto? Donde eventualmente, fíjense, la hora hombre que nosotros tenemos y que nos podemos ahorrar, y obviamente también las exposiciones. Tenemos personas menos que están expuestas de una u otra manera a estar bajo el posible accidente digamos, dentro del campo por movimiento de maquinaria pesada. Bien, finalizando, no puedo dejar de no mencionar la partida por pandemia del COVID del señor Javad Achi. Javad Achi fue uno de los precursores y visionarios de toda esta observación satelital. Él falleció hace unas semanas atrás y aprovecho esta ocasión de poder mencionar que descanse en paz uno de los creadores de este sistema. Lo dejo ahí, se los presento, que él fue uno de los precursores
digamos, de todo él, por ejemplo, solamente como un dato, él tiene más de 100 patentes inscritas respecto de distintas técnicas de procesamiento de señal para propósito de uso de GPS y GNSS. Bien, termino con esto en mi presentación. Quiero darle las gracias a todos los asistentes. Les pido disculpas si de alguna otra manera me extendí en mi exposición y, por favor, todas las preguntas que ustedes quieran, aquí estamos disponibles para poder contestarlas. Adelante, Daniel. Bien, tuve un tema con el micrófono, entonces les voy a reiterar lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Quería mencionarles que la presentación de don Werner estuvo súper provechosa, ¿cierto? Vamos a dar ahora un paso, una ronda de preguntas y vamos a aprovechar la exposición que hizo don Werner, ¿cierto? Respecto de la historia de los GPS, cómo los GPS se han internalizado en el trabajo del técnico topógrafo, que antiguamente no ocurría así, y cómo hoy día un técnico topógrafo debe estar súper al tanto de esta técnica, de esta metodología, y también los beneficios que tiene, que don Werner lo dejó bastante claro, sobre todo hacia el final de su presentación, que lo agradezco bastante, don Werner, y a GeoGlobal T, en donde nos dice, mira, con GPS podemos ser más eficientes. Así que a continuación vamos a abrir un espacio de preguntas de las consultas y vamos a tratar de dar respuesta a todas ellas que han dejado ustedes en el chat. Para eso vamos a dejar al docente de Duoc C. Alameda, profesor Leonardo Larenas, quien guiará sus consultas. Adelante, Leonardo. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, profesor Daniel. Muchas gracias, don Werner, por su presentación. Estuvo bastante completa, nos contó toda la historia ahí y cómo ha ido evolucionando esta técnica que, como usted muy bien lo comentaba al inicio, no nació necesariamente para resolver un problema topográfico, pero como es nuestra disciplina propiamente tal, adapta estas nuevas tecnologías justamente para poder resolver problemas topográfico, así que muy agradecido a nombre de toda la carrera técnico topógrafo por su gran presentación. Vamos a dar paso entonces ahora a algunas preguntas. Vamos a ir viendo cómo andamos con el tiempo. Si quedamos un poquito ahí cortitos de tiempo, de todas formas vamos a dejar nuestros correos, va a dejar ahí su correo don Werner también, para seguir aquí interactuando sobre esta interesante área en la topografía digital. ¿Vale? Entonces partimos por Carolina Montorio, la profesora, pregunta por ahí, dice, ¿cuál es la diferencia, don Werner, en segundos entre un reloj de rubidio y el reloj de cuarzo, cuando ahí hablábamos del segmento espacial? Don Werner. Buena pregunta. Buena pregunta. Depende mucho de las características de los relojes. Yo sé que es una pregunta más característica electrónica, pero si mal no recuerdo, en la preparación de un proyecto que hicimos para una compañía eléctrica,
Las diferencias de relojes de rubidio a cuarzo son aproximadamente entre nanosegundos y microsegundos. Son bastante chiquititas las diferencias, porque estamos hablando de digamos, tomando en cuenta el número de decimales, estamos hablando como en el 8º lugar, por ahí estamos hablando. Pero son nanosegundos. Incluso yo diría que más todavía, mucho más. Perfecto, muchas gracias, don Werner. Ojo, una cosa sí, eso es en cuanto a tiempo, pero si estamos hablando, por ejemplo, en términos de posicionamiento, un microsegundo más o un nanosegundo más significa milímetros de ganancia en la posición, eso sí. Claro, justamente influye ese retardo en tiempo, influye en mejorar la posición del punto, ¿cierto?, del vértice que se está midiendo. Eso en la práctica se refiere a eso, ¿no? Sí, sí, pero una cosa, es importante tener en cuenta la estabilidad también, ¿ya? Porque no solamente precisión, sino con qué estable también es. Una prueba que hicimos en el CHOA, me acuerdo, con el reloj que ellos tienen allá atómico, cuando hacíamos variar un pico segundo, o un pico, bien digo, un pico de segundo, la posición variaba aproximadamente de 0.8 a 1 milímetro, por si acaso. Claro. Gracias, don Werner. Vamos a continuar. La profesora Carolina también hace una pregunta bastante interesante y que varios docentes y estudiantes de nuestra sede estamos bastante entusiastas en poder aprender justamente la técnica vinculada con CORS, ¿cierto? Y sabemos que justamente estamos en una etapa de implementación de una estación CORS en la sede Alameda. La profesora nos pregunta si nos podría profundizar un poquito más en qué significa esto y cuáles serían en la práctica las ventajas para nosotros en la carrera propiamente tal. Ok. Bueno, el CORS viene primero del acrónimo que es un sistema de operación continua, es decir, es un equipo GPS que va a estar trabajando 24/7, 365 días al año y bueno, eventualmente por muchos años. Es un equipo que está diseñado principalmente para poder trabajar en forma permanente. Otra cosa es que es un equipo que está para poder trabajar a nivel multipropósito, es decir, puede grabar datos para postproceso, puede enviar correcciones por radio, puede enviar correcciones por internet o incluso puede utilizarse como una especie de visor para saber cuál es el estado de la constelación. ¿Cuál es la principal ventaja en realidad de todo esto, de tener una operación digamos, un activo, un equipo de este estilo? Es que el usuario solamente, el alumno va a poder salir con su móvil, no se va a preocupar por la base, simplemente va a salir con su móvil, se conecta o por radio o por internet y él va a poder recibir inmediatamente las correcciones de manera tal de que el bastón que él tiene con su antena va a poder posicionarse exactamente por 1 centímetro. Entonces se imaginarán ustedes todas, cuando vimos aquel slides, ¿verdad?, que mostraba la cantidad de cables, la cantidad de trípodes y todo lo demás. Ahora él simplemente va a poner, incluso hasta con su mochila, teniendo el equipo acá en la espalda, y eventualmente él va a poder hacer su levantamiento. Es decir, la base se la va a poner el instituto y obviamente la voluntad de trabajo la pone el alumnado. Ahora, esa es una cosa. Y lo otro es que normalmente cuando nosotros tenemos distintos equipos de trabajo y con distintas bases, estamos generando distintos marcos de referencia. Entonces, cuando nosotros cerramos estos trabajos, muchas veces se producen este tipo de errores por mala instalación, o porque la base nivelante no estaba bien corregida, o porque alguien le pegó la pata del trípode de la base, o porque simplemente no se generaron buenos los datos. Bueno, ese error con esto desaparece, porque ahora como la base es una sola, entonces el marco de referencia es uno solo. Por ende, la calidad del trabajo va a depender solamente del que toma el dato y con las precauciones correspondientes. Eso principalmente es el trabajo de tener una estación permanente para efectos de, digamos, educacionales. Ahora, desde el punto de vista de vinculación con el medio, puede tener varias cosas, como por ejemplo, a lo mejor poder transformarse en una estación CIRGAS y ser parte, por ejemplo, del marco de referencia a nivel sudamericano. Por ejemplo, yo creo que perfectamente ustedes cumplen con ese requisito. También, por ejemplo, pueden otras carreras también participar con esto, porque la estación puede, por ejemplo, ser un aporte de información para poder medir cómo actúa el edificio para efecto de sismo, por ejemplo, ¿verdad? Porque la estación puede corregirse con otra estación y poder medir, por ejemplo, si es que eventualmente la estructura siguió
alguna dinámica o si presenta algún tipo de amortiguamiento, etc. Entonces tiene muchos propósitos. Aquí va a depender obviamente digamos, de la imaginación de las personas que manejan el dato, principalmente. Exactamente. Gracias, don Werner, por su respuesta. Ahí también, complementarlo también que en términos prácticos, ¿cierto? Para cualquier práctica con los equipos topográficos que tenemos en la sede, ¿cierto? Esta estación de referencia activa fija va a funcionar como un PR, ¿cierto? Va a funcionar como un vértice que va a tener coordenadas conocidas, georreferenciadas, ¿cierto? Que se están midiendo en ese momento y los móviles, como usted bien comentó, ¿cierto? Las antenas móviles se van a vincular a eso, por lo tanto, vamos a tener un PR, ¿cierto? Con coordenadas georreferenciadas y conocidas. Eso como para complementar. Un PR activo. Un PR activo, claro, justamente. Continuemos. Ignacio pregunta, cuando se comparan en GNSS, don Werner, se destaca mucho el tema de los canales. ¿Qué significa que una antena tenga mayor cantidad de canales, don Werner? Lo primero es que las señales que vienen del satélite no es solamente una onda portadora, como se dibujó ahí en la gráfica, ¿no? Dentro de la señal viene otra información modulada, ¿de acuerdo? Por dar un ejemplo, el GPS del sistema americano transmite dos frecuencias. La frecuencia L1, que es la que todos más o siempre ocupamos, transmite la onda física, ¿ya? Que le llaman onda portadora, pero dentro de la onda vienen otros tipos de informaciones, código de acceso civil, código de acceso militar, incluso informaciones de efemérides, etc. Toda esa información, entonces lo que hacemos es una matriz de información, en donde de alguna otra manera tenemos por un lado la fila que correspondería a la frecuencia y las columnas serían eventualmente las distintas informaciones que vienen. Entonces imagínense, es una matriz cuya fila es la frecuencia, la columna es la información y así hacia abajo por cada satélite y por cada constelación. Entonces, en la medida en que un receptor tenga mayor cantidad de canales, ese receptor tiene la capacidad de poder recibir todas estas informaciones, ¿de acuerdo? Ahora, el hecho de que este receptor tenga todas estas informaciones no quiere decir que sea peor o mejor que un equipo que tenga menos canales. Lo importante es recibir esta información, pero también procesarla. Por ejemplo, la mayoría de los equipos procesan en L1 o en L2 el código de acceso civil, el código I, fase y portadora. Ahí ya tienen un conjunto de informaciones. Pero los GPS también todavía transmiten efecto Doppler. Y el Doppler también se utiliza. Y eso normalmente no lo utilizan todos. Por ejemplo, en el caso de la estación de referencia que ustedes tienen, ellos sí tienen efecto Doppler. ¿Y qué hace el efecto Doppler? El efecto Doppler le da estabilidad al seguimiento de todas las señales. Entonces, eso es un concepto muy importante. El mito sí que hay que derribar, que esto es simplemente, es súper importante decirlo, es que si un equipo tiene 70 canales, o 120 canales, o 500 canales, o no sé cuánto más canales le van a poner, no quiere decir que sea peor o mejor. Lo importante es el tratamiento de la información, porque ahí hay un elemento muy importante que es la calidad de antena. Yo puedo, por ejemplo, tener para decirlo fácil, yo puedo tener un personal estéreo, por ejemplo, que tiene un dial que me agarra de aquí a todos los diales de todos los países. Pero si yo empiezo a escuchar cada radio en particular, resulta que me suena con cierto ruido. Y resulta que si yo tengo una radio un poquito más pequeña, de menos dial, pero yo escucho un canal y lo escucho con una fidelidad tremenda. ¿Entiendes? Entonces, no siempre, en este caso, la abundancia de información que capta el satélite significa que es mejor o peor, sino es la calidad y el tratamiento, es decir, el algoritmo que está dentro. Entonces, ahí hay una diferencia entre uno y otro, porque hay fabricantes que pueden tener menos canales, pero tienen su propio algoritmo y conocen lo que procesan. Mientras que otros fabricantes pueden tener muchos canales, pero lo que viene el motor adentro, que mide y que procesa esa información, no es de ellos, sino que es comprado. Entonces no saben lo que están procesando. Y por eso que cuando empiezan a tener problemas, empiezan los problemas, valga la redundancia. Entonces, para cerrar mi respuesta es que un receptor, evidentemente, si tiene más canales, va a tener la capacidad de poder recepcionar mayor cantidad de información. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es con qué calidad y cuáles son sus algoritmos para procesar esa información. Porque una cosa es recibirlo y otra es procesarlo. Es distinto. ¿Ok? Efectivamente, don Werner. Justamente ahí la topografía digital tiene harto que decir, porque no solamente el topógrafo va a estar preocupado de adquirir el dato, sino luego
transformar ese dato en información y para eso hay que hacer un procesamiento bien riguroso. Entonces, por lo tanto, ahí hay harto trabajo de gabinete también. Por ejemplo, también, esto es como la pregunta del escáner. ¿Qué es mejor? ¿Un escáner que hace 1 millón de puntos por segundo o 10 millones de puntos por segundo? Oye, sí, 10 millones por segundo a lo mejor puede tener mayor definición, pero tendrás la herramienta y la expertise para procesar esa tremenda cantidad de puntos por segundo. A lo mejor es preferible procesar un poco menos, pero con un poquito menos fidelidad, pero de mayor calidad. Efectivamente, justamente. Ok, vamos a continuar con unas par de preguntas, vamos a ver cómo andamos con el tiempo ahí. Eric pregunta, ¿en qué tendríamos que fijarnos? Esta es una muy buena pregunta porque es bien recurrente entre los estudiantes, sobre todo los titulados. ¿En qué tendríamos que fijarnos para adquirir un equipo GNSS, por ejemplo, para obtener buenos resultados de medición de puntos bajo una zona de bosques? ¿Cuál sería ahí su recomendación, don Werner? Bueno, en primer lugar, si yo voy a tener mediciones en lugares en donde de alguna u otra manera voy a tener interrupciones de la señal, porque obviamente no es lo mismo estar bajo un pino que bajo un árbol urbano, no son los mismos casos. Un pino, por ejemplo, en un bosque puede ser tan, digamos, puede ser un nivel de obstrucción tal que incluso ni siquiera pasa la luz, entonces ahí difícilmente voy a poder grabar. Lo primero que actualmente que yo recomiendo es que sea GNSS. Es decir, que tenga la capacidad de recibir, pero también procesar, porque hay unos que dicen, por ejemplo, no, yo recibo todas las constelaciones, sí, pero solamente proceso GPS, ¿no? Entonces, no, la idea es recibir, pero a la vez también procesar toda la información de todas las constelaciones que en este momento hay en existencia, que son GPS, GLONASS, Galileo, y con el tiempo tendremos también Beidou. Ahora, cuando Beidou esté ya activo, yo creo que Beidou va a ser definitivamente una condición prioritaria, porque Beidou además genera una tercera frecuencia, porque tengo mayor cantidad de información para poder también procesar esa información. Yo creo que, haciendo bien cortito el tema, es que el equipo sea GNSS, es decir, que sea capaz de rastrear y procesar todas las señales y constelaciones existentes, y de alguna otra manera también que soporte todos los tipos de medición, porque hay equipos que solamente son capaces de poder hacer RTK y nada más. Y resulta que puede haber en un momento en que el RTK no me sirva, y me sirva lo que se llama el PPK o el cinemático. Es decir, no haya posibilidad, ¿no es cierto?, de transmitir la información en terreno de la base móvil, pero a lo mejor en un postproceso sí puede hacerlo, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que yo considero y que aquí puede ir un poco en contra de algunos fabricantes es la flexibilidad y la universalidad del equipo. Es decir, el equipo que yo me compre no puede ser solamente para trabajar con mi equipo, tiene que ser capaz de poder trabajar con otros equipos, porque yo normalmente, de hecho el BIM lo está un poco llevando hacia eso, es que el marco de referencia de mi proyecto sea uno solo, es decir, que tenga una sola base, y entonces esa base no necesariamente puede ser de mi fabricante, puede ser de otra. Entonces, ese fabricante o ese equipo GPS tiene que ser compatible con otros y además también ampliable en algún momento si yo tuviese que actualizarlo o etcétera. Y finalmente, las informaciones que se manejan que sean también compatibles con todos. Es decir, no puedo tener yo un GPS, trabajar con un fabricante X o porque dice ser el mejor o porque dice ser el más barato. No, el equipo tiene que tener la capacidad en hardware, en software y en modo de uso que de alguna otra manera me permita poder trabajar en un amplio espectro, porque piensen ahora que estamos hablando del Internet de las cosas, pero no estamos hablando del Internet de un fabricante, estamos hablando del Internet de todo, ¿no? Entonces, si vemos que el equipo puede trabajar por Internet, o puede trabajar en postproceso, o puede trabajar, por ejemplo, en tiempo real, perfecto, pero puede trabajar con cualquier base, con cualquier móvil, en cualquier modalidad, y pueda soportar incluso hasta el uso de mi celular, por ejemplo, en el caso de que se me haya caído la controladora, por ejemplo. Eso. Claro, efectivamente, es como cuando lo conversamos con los estudiantes en la sede y decimos, ustedes no son operadores de una marca de estación total, ustedes son técnicos topógrafos, técnicos en topógrafas, ¿cierto? Que independientemente que estación total se les facilite, ¿cierto? O tengan disponible en su trabajo, tienen que tener la capacidad, ¿cierto? Para poder utilizarla
y para poder realizar su trabajo. O sea, no es un profesional, no es un operador de un equipo o una marca en particular. Exacto, exacto, sí, Eso es muy importante y efectivamente lo que usted habla de profundizar justamente esta misma idea en técnica GNSS se aplica bastante bien. Así que muy bien, don Werner. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando el espacio de preguntas. Don Washington Garrida, nuestro jefe de carrera de la carrera de construcción en CEA Alameda, ahí nos deja un mensaje dando las gracias a la empresa GeoGlobal por su presentación, a don Werner Ibáñez, ¿cierto? En este ciclo de charla, en su primera versión, y sin duda ahí estamos muy agradecidos por el aporte que nos está entregando. Don Werner, por mi parte yo me despido, llego hasta aquí, nuevamente le agradezco su tiempo, sus ganas de poder mostrarnos todas estas cosas que están pasando entre la tecnología GNSS y darle la importancia que tiene la topografía en este tipo de cosas. Así que, de verdad, muy agradecido. Le doy el pase al profesor Daniel. Adelante. Oye, muy interesante el espacio de preguntas que se abrió don Werner, que es súper contento. Solamente antes de finalizar y dar la despedida, quería puntualizar un par de cosas que don Werner mencionó dentro de sus preguntas, que para mí cobran importancia y son algunas de las cosas que nosotros como equipo de docentes tratamos de transmitir a nuestros alumnos. La redundancia de observaciones, ¿cierto, don Werner? Es decir, que las observaciones sean redundantes. Mientras más redundantes son, más precisión podemos obtener, ¿cierto? Que nuestros trabajos tengan un objetivo, porque no podemos definir un equipo, un equipamiento o una infraestructura o lo que necesitemos, ¿cierto?, para desarrollar un trabajo, si es que no tenemos claro el objetivo del trabajo. Por ahí alguien decía matar moscas con un tanque, ¿no? No es necesario. A veces puedo hacer algo con un nivel que en realidad alguien quiere hacerlo con un GPS. Y lo que más quiero destacar, don Werner, que le agradezco un montón que usted lo haya mencionado, es que cuando hicieron la pregunta sobre la estación CORS, que usted como empresa GeoGlobal, ¿cierto?, nos está ayudando a implementar, y por lo cual estamos muy agradecidos, como decía el director don Washington Garrido, va a depender de la creatividad. Usted mencionó esa frase. Va a depender de la creatividad, ¿ya? Y un poco el desafío aquí para todos como equipo de trabajo, ¿cierto? A usted como proveedor de Duoc UCS de Alameda y también para nuestros alumnos, que se inquieten y veamos cómo vamos a crear o podemos crear nuevos servicios, nuevos productos con este tremenda implementación que usted nos está ayudando a ejercer y a producir. Así que, por mi parte, don Werner, súper agradecido por la presentación que usted nos acaba de hacer. Y en nombre de Duoc de Alameda, le vamos a agradecer la presencia y participación a todos y todas, y los dejamos muy cordialmente invitados, muchachos y muchachas, a la próxima charla que se va a realizar el martes 7 de julio a las 17 horas. Recuerden, martes 7 de julio a las 17 horas. Cuya charla tiene por título Método de medición indirecta, tema súper interesante relacionado con los sistemas UAV. ¿Bien? Esta charla va a ser dictada por la empresa HardDrones, ¿bien?, que trabajan con drones, para la cual desde ya se pueden inscribir en el link que está publicada en la bio de nuestro Instagram. ¿Bien? Finalmente, comentarles que recibirán posteriormente un correo electrónico con una entretenida trivia, ¿ya?, de la empresa GeoGlobal. Quienes la contesten podrán recibir posteriormente una carta de participación, tema interesante para que ahí los muchachos que están saliendo a buscar trabajo puedan adjuntarle su currículum, ¿ya? Una carta de participación a una charla como esta, es importante poder mostrarla posteriormente cuando ustedes van a buscar una oportunidad laboral. También les enviamos una breve encuesta de satisfacción sobre la actividad de hoy, ¿ya? Esa se la van a enviar al correo, porque nos interesa mucho conocer su opinión respecto de los nuevos formatos digitales que estamos utilizando para seguir mejorando. Ese es el objetivo siempre, seguir mejorando, buscando opciones de mejora
y en eso ustedes a través de la encuesta nos ayudan un montón, ¿ya? Una vez más les voy a dar las gracias por su asistencia y los vamos a esperar, por supuesto, en nuestra próxima charla. Les deseo una muy buena tarde. Cuídense.